Bien, recording in progress, ya estamos. Chicas, bueno, y chicas y chicos, estuve mirando los prácticos, aceptar acá. En general estuvieron todos muy bien, estuvieron todos muy bien orientados. Había un punto que, bueno, yo quería poner énfasis por ahí con una compañera, creo que era de Villa Langostura, donde, bueno, ella había puesto bien y yo quise enfatizar la idea y hubo un malentendido. Sí, Ahí conmigo. estás, Beatriz. Bueno, ¿ves, Beatriz? La foto que tenés es distinta a Bueno, esta. porque estaba con el pelo atado, sí, la cara así, que te ponen ahí, sí, no, no es favorable. Bueno, Beatriz, estuvo muy bien tu respuesta, estuvo completa. Chicos, para todos, acuérdense, lo más importante dentro de este modelo que nosotros vimos, un modelo teórico, que es el modelo COSO, que es un modelo para poder implementar cuando quiero yo desarrollar un modelo, un sistema de control dentro de mi organismo. La primera parte, la parte de ambiente de control. La pregunta está orientada a cuál es el elemento más importante, no qué características tiene que tener. El elemento más importante es el recurso humano. Es ahí donde nosotros tenemos que poner nuestro foco de atención. Ahora bien, este recurso humano, ¿qué características tiene que tener? Y ahí pasamos a la segunda parte, y es lo que nosotros vimos. Integridad, honestidad, valores compartidos, respeto por el compañero, respeto por la institución, compromiso con mis tareas, ¿sí? Compromiso con la organización. Así que bueno, quería marcar esa diferencia. Por ahí quizás no, creo que puse suficiente énfasis en eso. Quizás, bueno, por ahí no terminó de cerrar la idea, pero bueno, es eso, ¿sí? Esta es una pregunta que yo siempre hago en los finales, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de ahí se empiezan a construir las siguientes etapas. Les recuerdo que, bueno, la primera era ambiente de control, ¿sí? Luego era identificar los riesgos. Tenemos los riesgos y que tienen dos variables, no tiene una sola. Esa fue otra observación que tengo para los prácticos. Tenemos dos variables, impacto y probabilidad de ocurrencia. Y las dos combinadas me definen mi nivel de atención. ¿En qué parte yo voy a orientar mis esfuerzos? ¿Sí? Aquellas que tienen un alto impacto y una alta probabilidad de ocurrencia son los riesgos que yo tengo que tratar primero. Ahora bien, teníamos ambiente de control, identificación de riesgos. En función de eso, implemento procesos de control. Y una vez que implemento procesos de control, viene la etapa de la comunicación, donde todos tenemos que estar al tanto de los procesos que se están llevando a cabo y los controles que tenemos que tener, ¿sí? Y por último, la supervisión, donde la autoridad superior del organismo tiene que ir supervisando todo esto, actualizándolo y haciendo las modificaciones o correcciones que estime corresponder. Todo esto es cíclico, es un proceso, tanto como los otros procesos que hemos visto en la materia. ¿M? Así que bueno, bien, volver a charlar sobre esto. ¿Alguna duda con lo visto hasta ahora, gente? ¿No? Bueno, hoy vamos a tener una clase distinta a las anteriores. Hoy vamos a ver prácticamente cuestiones normativas. ¿Quién tiene la ley de administración financiera a mano? Esta, que yo se las puse. ¿Quién la tiene? Bien. Mabel, ¿la tenés vos? ¿Podés hablar o no? No podés hablar. Bueno, ¿quién tiene la ley y puede hablar? Bueno, Un segundo, ahora la busco, Ahí la la tengo en la busco. compu. dale. ¿Y quién tiene la Constitución? ¿Sí? El que tiene la Constitución a mano me avisa y que puede hablar. Vamos a hablar de la Constitución y vamos a hablar de la Ley de Administración Financiera 2141. ¿Sí? Después vamos a hablar sobre los acuerdos del Tribunal de Cuentas. No, se entiende perfectamente si sé que estamos en horario de trabajo y que no, muchas veces no se puede prender la cámara ni se puede hablar y la verdad que bueno, aplaudo el esfuerzo que hacen ustedes para poder llevar adelante todo esto. Así que bueno, si prenden la cámara, mejor así nos identificamos. Bueno, yo, yo voy a compartir pantalla y acá capaz que me van a tener que ayudar y me van a decir si vemos o no vemos lo que estás poniendo.
Ti, 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 ti. Ahí, ¿qué ven? Sí, dice Sistema de sistema de control, control. clase número 3. Y Tema- vamos bien encaminados. Ok. Bueno, hoy tenemos nuestra tercer clase sincrónica. Es la última sincrónica, después vamos a seguir avanzando con los foros y con los prácticos. ¿Sí? Hasta acá comenzamos viendo la organización, los objetivos que tiene que cumplir la organización y los objetivos que tenemos que cumplir en los lugares donde nosotros trabajamos. Vimos que nuestra forma para poder identificar cómo trabajar es a través de los procesos. Esto fue evolucionando con el tiempo. Nuestra última mirada es a través de los procesos. Y que bueno, en estos procesos hay riesgos de que yo no pueda cumplir con estos objetivos. Los riesgos los vamos a medir en función del impacto y la probabilidad de ocurrencia. Y en función de eso implementamos, como ya habíamos hablado, los procesos de control. Bien, vamos a ver qué nos dice la ley, porque hasta ahora lo que hemos visto, lo que yo le estoy comentando es lo que dicen los libros. Ahora bien, vamos a la ley, a la otra fuente de información que tenemos. En la carrera hemos visto distintos sistemas sustantivos, sistema de presupuesto, sistema de contabilidad, sistema de tesorería, y nuestra materia es sistema de control. ¿Qué es lo que le da nacimiento a nuestro sistema de control? Nuestra ley de administración financiera. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene cada sistema de control? Tiene un órgano rector. ¿Qué significa un órgano rector? A ver, el sistema de tesorería tiene su propio órgano rector, que es la Tesorería General de la provincia, etc. Bueno, los órganos rectores son aquellos órganos que emiten normas de cumplimiento obligatorio para todos los organismos públicos que están dentro de su competencia y a su vez articula las tareas para que se desarrolle lo que se tiene que desarrollar en ese órgano de control, de tesorería, etc. Y siempre en forma o de acuerdo a los principios de centralización normativa y descentralización operativa. ¿Alguien me recuerda qué significa centralización normativa? Bien. Centralización normativa significa que solo un órgano va a emitir normas al respecto, porque si después, imagínense que si cada organismo empieza a emitir normas de cómo pagar, yo pago con cheque, yo pago con Mercado Pago, yo pago con tarjeta, etcétera, esto sería un lío total. Entonces, no, tiene que haber alguien que unifique el criterio y esa es función del órgano rector. Entonces, el órgano rector, en el caso de tesorería, va a decir las únicas formas válidas para poder pagar es a través de transferencia o a través de cheques en forma excepcional, por ejemplo, ¿sí? Eso significa centralización normativa. Y eso está en cabeza de los órganos rectores. Son ellos los que tienen que emitir las normas. Ahora bien, ¿alguien me recuerda qué significa descentralización operativa? Bien. Otro término que van a Las escuchar que delegan, las que delegan las normas, las normas no se delegan, lo que se perdón, delegan son las Aplican. tareas. las tareas, Exactamente. claro. ¿Qué significa? Muy bien, ¿eh? ¿Qué significa esto? En el Tienen caso de la autonomía, tesorería, pueden tomar decisiones ellos mismos. sí. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en el caso de tesorería general de la provincia, dice, yo no puedo pagarle al universo entero de proveedores, no se pueden hacer todas las tareas desde acá. Entonces, voy a descentralizar las funciones de pago en cada organismo de acuerdo a las contrataciones que hace cada organismo. Es decir, le voy a transferir la plata a cada organismo y que cada organismo pague, porque yo no tengo la capacidad técnica ni el personal suficiente para hacer todo eso. Eso se llama descentralización operativa, que cada organismo, ¿sí?, lleve a cabo las funciones que le corresponden. Ahora yo me conservo la centralización normativa, es decir, solamente yo voy a emitir las normas de cómo tiene que llevarse adelante este procedimiento. ¿Sí? Este principio está presente en la Ley de Administración Financiera. Ténganlo siempre presente porque, digamos, ante la duda, siempre recurren a esto.
centralización normativa a través de los órganos rectores y descentralización operativa, donde las tareas las van a llevar a cabo todos. ¿Sí? Imagínense si hubiera centralización normativa en cuestiones de contrataciones, que todas las contrataciones de la provincia se centralizan en una sola oficina. Es imposible. Es utópico. Por eso que las contrataciones se tienen que llevar a cabo dentro de cada organismo, porque tienen la especialización y el conocimiento específico de ese tipo de compras para esas determinadas áreas. ¿Sí? Ah, bien. Así que bueno, aclarado esto, vamos a empezar a ver de dónde surge toda esta construcción jurídica. Lo primero que vamos a tener es la norma madre, ¿sí? Como siempre, es la Constitución. ¿Sí? Y bien, ¿qué dice la Constitución de esto? Vamos a ir al artículo 262, ¿sí? 256. ¿Quién tiene la Constitución a mano para leer el artículo 256? El artículo, el contador general y el tesorero de la provincia serán Muy nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la legislatura. bien, La primera ley de cosa. con... Ahí hay pausa. El contador Bueno, general y el tesorero de la provincia serán nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la legislatura. No se menciona por decreto, chicos. Estos dos cargos son cargos constitucionales. No se sacan por decreto como podría ser un ministro, como podría ser un director provincial, como podría ser un coordinador, un director, etcétera. Sí o sí, esto tiene que ser a propuesta del Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo. Bien, sigamos leyendo. perdón que se me cambia de pantalla. La ley de No hay problema. contabilidad determinará sus calidades, atribuciones y deberes, las causas de remoción y las responsabilidades a que estarán sujetos. Ahí, El con... ahí. Cuidado acá porque dice la ley de contabilidad. ¿Cómo ley de contabilidad? ¿Qué hay ley de... No, no. ¿Qué pasó? En sus inicios, en la provincia del Neuquén, no teníamos esta ley, la ley de administración financiera. Solamente existía una ley de contabilidad. Esto quedó acá. Este término acá ya no estaría vigente, porque no existe más ley de contabilidad en la provincia del Neuquén. Hay ley de administración financiera. Tenemos suerte de tener ley de administración financiera porque no todas las provincias tienen ley de administración financiera. Hoy, en el 2025, hay provincias como La Pampa que no tienen ley de administración financiera con un análisis sistémico como el que nosotros estamos viendo. O, por ejemplo, la provincia de Salta, que recién hace 3 años que tiene ley de administración financiera con análisis sistémicos. Tenían ley de contabilidad. ¿Mm? Bien, sigamos avanzando. eh, El contador observará todas las órdenes de pago que no estén encuadradas dentro de la Ley General de Presupuesto o leyes especiales, de la Ley de Contabilidad y demás imposiciones sobre la materia. Bien, ahí, Cuando mire, faltare... un segundo. Dice, las órdenes de pago que no estén encuadradas en la ley de presupuesto. ¿Cuándo se encuadra algo en la ley de presupuesto? Cuando hay afectación presupuestaria. ¿Y cuándo hay afectación presupuestaria? Cuando hay una orden de pago. Si no hay orden de pago, ¿sí? Estamos frente a una infracción. Eso es lo que te quiere decir acá. Todo tiene que pasar por el presupuesto. ¿Sí? Bien, sigamos, chicos. Cuando faltare a sus obligaciones será personalmente responsable. El tesorero no podrá efectuar pagos que, además de ejecutarse a otros recaudos legales, no hayan sido autorizados por el contador general. Será personalmente responsable en caso de infracción a esta disposición. Bien. Fíjense qué importante que es este artículo porque ya me está dando una pauta de que tengo que implementar controles. ¿Por qué? El tesorero no puede pagar. Fíjense que el tesorero tiene todos los recursos y acceso a todas las cuentas, pero me pide un control cruzado donde la orden de pago tiene que ser intervenida por el contador general de la provincia.
¿sí? Entonces estamos hablando ya de un control cruzado entre estas dos máximas expresiones de organismos, ¿sí? El tesorero no puede hacer lo que quiera, ¿sí? Solamente aquello que tiene intervención previa de la Contaduría General de la provincia con la firma del Contador General de la provincia. Esto es así también en otros ámbitos como el municipal, seguramente en Villa Langostura, seguramente acá en el municipio de Neuquén también es igual, ¿sí? Deben ser previamente intervenidas las órdenes de pago por el Contador General antes que pague el tesorero. Ok, bien, muy bien. Y ahora, por favor, vamos al artículo, ¿sí? 262. ¿Sigo? Sí, sí, por favor. Rendición de cuentas, artículo 262. Todos los poderes públicos, municipales y cuantos empleados y personas administren caudales de la provincia u otras corporaciones estarán obligados a remitir anualmente las cuentas documentadas de los dineros que hubiesen invertido o percibido para su aprobación o desaprobación, debiendo el tribunal pronunciar sobre ellas en el término de un año desde su presentación, so pena de quedar de hecho aprobada sin perjuicio de la responsabilidad de aquel. Bien. ¿Continúo? No, hasta ahí está bien. Ah, Acá, fíjense lo fuerte que es este artículo porque dice todos, todos, absolutamente, todos los poderes públicos, municipalidades y o empleados que manejen caudales públicos deben rendir cuenta de su gestión. ¿Sí? Todos. Ese es lo que yo quiero que quede, digamos, de este artículo. Absolutamente todos tienen obligación de rendir cuentas, todos aquellos que administran caudales públicos. ¿Sí? Esto fue lo primero que hubo, esta constitución y estos dos artículos. Y esto me abrieron la puerta a que surja después una ley de contabilidad y que después fue modificado y que surgiera esta ley de administración financiera. Entonces, una vez ¿m? es- dicho esto en la constitución, venimos a la ley de administración financiera, nos remontamos, esto fue mucho antes, acá ahora venimos al año 95, donde tenemos nuestra ley de administración financiera, con todas estas novedades que ustedes ya vieron en la materia, que introduce un análisis sistémico, que se apoya en los principios de eficiencia, economía y eficacia, en base a la centralización normativa y descentralización operativa, donde crea distintos órganos sustantivos, que cada uno va a tener un órgano rector. Bien. Perdón, ¿y qué va a decir ahora en relación a nuestro sistema de control interno, a nuestro órgano de control interno? Y ahí es lo que vamos a ver la ley. ¿En qué avanza en relación al control? Bien, ¿quién tiene a mano? Muchas gracias, Emiliano. Muchas gracias por leer. ¿Quién tiene a mano la ley de administración financiera? también la tengo por la... Vamos entonces, Emiliano. Y yo, ¿Quién más? A Está ver. Celia, Celia. Le pasamos la Vamos, posta a Celia. vamos, Celia. Le pasamos la posta a Celia. Una y una. Bien, Bueno, Celia. Felicitaciones. Vamos. bueno, el control interno está en el título quinto. No sé No, si querés que no, no, arranque. no, 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 ¿No no. está ahí? Acá yo les voy a dar unos tips terribles. Terribles. Miren, artículo 1. Vamos al inicio de todo. ¿Sí? ¿Qué te dice el artículo 1, Celia? Dice, apruébese el texto actualizado y ordenado del anexo 1 y 2 del decreto 2758 del 95, reglamentario de la ley 2141 de la Administración Financiera de Control, que como anexo único forma parte de la presente Vamos. norma. O sea, Artículo 1. Artículo 1 en el título 1, con el primer artículo de la ley. disposiciones generales, Sí, título 1, exacto, artículo exacto. 1. Bien. Ley. Es materia de la presente Ley de la Administración Financiera y Control el régimen de los sistemas referidos a la obtención, gestión y control de los recursos por parte de los organismos del sector público y su aplicación para el cumplimiento de sus funciones y programas de acción. Comprende asimismo el sistema de administración de bienes del Estado y el sistema de contrataciones.
Bien, Y después fí- está la reglamentación del bien. artículo 1. Fíjense que el artículo 1 ya me dice que voy a aplicar esta ley en todo lo que es la obtención, la gestión y el control de los recursos. O sea, estamos hablando de nuestro sistema de control acá. Me está abriendo la puerta para poder desarrollar un sistema de control en los sucesivos artículos, ¿sí? O sea, bien, vamos con el reglamentario. Sería. Sí, el reglamentario dice, la administración financiera comprende el conjunto del sistema, organismos, normas y procedimientos que intervienen en las operaciones de programación, gestión y control necesarias para la obtención de recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los objetivos y metas del Estado. Bien. Me refuerza, ¿sí? El reglamentario, lo dicho anteriormente, donde me dice que va a incluir todas las operaciones de programación, gestión y control para obtener recursos y aplicarlo a los objetivos y metas del Estado. Mirá, menciona la palabra objetivos, es lo que nosotros vimos al inicio de la materia, que todo tiene un objetivo. Entonces ya estamos usando la misma terminología, ¿sí? Los objetivos y metas del Estado. Ese es el artículo 1, es la presentación, ¿sí? Y me está abriendo el abanico a todas las operaciones de obtención, gestión y control. Vamos al artículo 2. Artículo 2. Bien, Es objetivo de la presente ley el desarrollo de un modelo administrativo basado en la aplicación de los criterios que se señalan a continuación y que deberán ser tenidos en cuenta en ocasión de su reglamentación, interpretación y aplicación. bien, ahí. Tenemos el A, sí, Bien. El C solamente, decime el C. desarrollo de un sistema de control en los términos del artículo 4. Bien, hasta acá la ley me está diciendo que el control estaría dentro de la competencia de la administración financiera. Y acá me introduce un término. El objetivo de la presente ley es el desarrollo de un modelo administrativo, ¿sí? O sea, un modelo administrativo, ¿sí? Que va a incluir, en el inciso C dice, desarrollo de un sistema de control. Hasta acá seguimos mencionando y reforzando la idea de control, pero no me dice cómo, ¿sí? Y me dice en los términos del artículo 4. Ya vamos a llegar. Me está hablando otra vez de control. Bien, vamos, ¿sí? A hablar ahora del artículo 3, el que sigue, ¿sí? Pero, por favor, ahí, Celia, léeme solamente el artículo 3 reglamentario. El artículo 3 reglamentario dice la En el responsabilidad a inciso, la que alude. sí, el copete sería, y después el inciso 3 y el Ah, ok. inciso 3. El Dale. artículo 3 sería inciso 3 y después la reglamentaria. Sí, El artículo 3 de la ley, en el inciso 3 dice la responsabilidad de los funcionarios por su gestión, tanto en lo... perdón. Artículo 3. La administración de los recursos públicos se ajustará a los siguientes principios generales. El inciso 3 dice la responsabilidad de los funcionarios por su gestión, tanto en lo referente a los recursos administrativos como a los resultados obtenidos. Luego, en el artículo 3, el reglamentario dice que la responsabilidad a la que alude el inciso 3 se extiende a la administración superior de cada jurisdicción o entidad del sector público provincial, respecto del mantenimiento y o implantación de, y ahí de, tenemos varios incisos. y ahí léeme. Bueno, fíjense, chicos, que dice, la responsabilidad se extiende a la administración superior de cada jurisdicción u entidad, ¿sí? Respecto del mantenimiento e implantación, ¿sí? Fíjense que nosotros vimos en el modelo COSO que la responsabilidad de la conducción era de mantener actualizado este sistema de control, ¿sí? Entonces, acá lo asocia justamente y te dice que, bueno, se extiende a la administración superior de cada jurisdicción, ¿sí? Bien. Ahora léeme dentro del inciso 3 del reglamentario. Bueno, y ahí habla, en el inciso 3 dice, un eficaz y eficiente sistema de control interno normativo
financiero y económico de gestión sobre sus propias operaciones, comprendiendo la práctica del control previo y posterior y de auditoría interna. Bien. Términos conocidos para nosotros. Nos dice, un eficaz y eficiente sistema de control interno normativo, financiero, económico y de gestión. Comprendiendo el control previo, nosotros dijimos que el control podría ser previo, y dice, y posterior. Cuidado que acá no te dice concomitante, solamente se va a los extremos, el control previo y posterior, dice la ley. Y de auditoría interna, y acuérdense que nosotros vimos que la auditoría interna lo que hace es evaluar el control interno, ¿sí? Así que bien, ya vamos cerrando un poquito más la idea de cómo quiere que se haga el control, ¿sí? Me dice que sí o sí tiene que haber un control, me dice que va a ser responsabilidad de la autoridad superior y me dice los momentos en los que tiene que hacerse, es decir, en forma previa y posterior. También me menciona la auditoría interna. Y También por habla ahora, esto de que cada uno, ves que dice que de gestión de sus propias operaciones. También habla un poco ahí de que, si yo no malinterpreto, de que cada uno tiene que ir controlando sus propias gestiones. ¿O estoy exactamente, mal? sí, no, estás muy bien en tu análisis, ¿sí? Que después tu análisis va a ser reforzada en otro artículo que vamos a ver ahora, pero está muy bueno en la observación que me acabas de hacer. Bien, vamos ahora, léeme el artículo 4. El artículo 4 dice, el modelo de control tendrá por objetivo la gestión integral de cada organismo, verificando la adecuación a los principios señalados en el artículo 3 de conjunto integrado de sus sistemas y de los actos y operaciones en ellos comprendidos. Bien, acá lo que te dice que el control tiene que estar integrado, ¿sí? Otro término que nosotros vimos, ¿sí? Y que tiene que ser integral en cada organismo, tiene que abarcar absolutamente todo, ¿sí? Nos está dando indicios o palabritas que nosotros ya venimos usando. Tiene que ser integral porque tiene que estar abarcando absolutamente todo y tiene que estar integrado. Y a su vez también con los otros órganos de la administración financiera. Bien, vamos con el reglamentario. El reglamentario dice, el sistema de control comprende la estructura del control interno y externo y el régimen de responsabilidad que están asentados en la obligación de los funcionarios de rendir cuentas de su gestión. Bien, dice lo mismo que la Constitución, o sea, refuerza lo que ya nos había dicho la Constitución, de que todos tienen que rendir cuentas de su gestión. Y habla de la responsabilidad que está sentada en la obligación de los funcionarios de rendir cuentas de su gestión. Miren cuánto estamos avanzando en relación al control en estos 4 artículos. Y ahora vamos a ir al más importante. ¿Por qué? Porque me va a definir cómo va a ser el modelo de control, ¿sí? Y léeme ahora el artículo 5, porfa. Artículo 5. Serán órganos ejecutores del sistema de control en los términos del artículo 4, el el Tribunal de Cuentas de la provincia, quien ejercerá el control externo de la hacienda pública. B. La Contaduría General de la provincia en los términos del título quinto de la presente ley y las comisiones de auditorías que designe la Contaduría General de oficio o por indicación del Poder Ejecutivo, con la Bien, ahí, un compensación. segundo. Fíjense, Ok. chicos, que ya el modelo me está diciendo sí o sí, gente, tiene que tener un órgano de control externo, que es el Tribunal de Cuentas, y un órgano de control interno, que hará las veces de auditoría, que va a ser la Contaduría General de la provincia. Téngase presente que la Contaduría General de la provincia es el órgano rector del sistema de control interno. También es, porque tiene doble función, es el órgano rector del sistema contable. Ese será tema de otra materia. Acá lo que nos tiene que importar es que es el órgano rector de control interno en la provincia del Neuquén. Bien, sigamos. El inciso C dice, cada órgano de la Administración Provincial con relación a los diversos tipos de recursos de cuya administración es responsable. Bien, y El D dice, ahí Celia refuerza lo que vos me habías dicho hace 2 minutos atrás. Cada órgano es responsable de la administración en relación a los recursos que tiene adelante, ¿sí? Y lo dice acá, en el artículo 5C, ¿sí? Bien, sigamos. Las el unidades D dice, operadoras, bien. Ujú. las unidades operadoras de los diferentes sistemas en forma y con el alcance que establezca la reglamentación.
Y el E dice las unidades de auditoría internas que se constituyen en el ámbito del Poder Legislativo y Judicial y las que establece el Poder Ejecutivo en aquellos organismos de su jurisdicción. Bien, bien. ¿Sigo con el Entonces, reglamentario? no, no todavía. No, fíjense todo lo que me ha dicho, me va dando determinados indicios de cómo nos aproximamos a nuestro sistema de control que abrió la puerta de la Constitución. Y acá en recién acá en el artículo 5 me dice, ustedes tienen que tener un órgano de control externo, tienen que tener un órgano de control interno y a su vez también ustedes, ¿sí? Son responsables por los recursos que administran, ¿sí? Cada órgano de la administración provincial. Cuidado, porque acá fíjese que me está hablando de los tres poderes, legislativo, judicial y el poder ejecutivo, ¿sí? O sea, los tres poderes, ¿sí? Así que bien. Y vamos ahora a algo que les quiero marcar, el 5 reglamentario. Vamos. Dice, además de las funciones establecidas en el artículo 9 y las demás que pudieran corresponderle, los titulares de los servicios administrativos serán ejecutores primarios de los sistemas de control en los términos del artículo 4 de la ley. En los organismos Ahí dependientes del Poder nomás, ahí Ejecutivo, nomás. Fíjense que me dice los titulares de los servicios administrativos serán ejecutores primarios del sistema de control. Le atribuye la bomba, es decir, ustedes son los que son los primeros que tienen que ejecutar el control dentro del organismo en el que me desempeño. Es responsabilidad de ustedes, ¿sí? ¿De quién entonces? ¿Quién me dice? de los ejecutores primarios. ¿Cómo dice la ley? El término que utiliza la ley. ¿Quién es ejecutor primario? ¿En cabeza de quién? ¿Y no son los titulares de los Muy bien. organismos Los titulares de los servicios administrativos, dice la ley. Le atribuye la responsabilidad al administrativos? titular del servicio administrativo. Y ahí yo les hago una pregunta. ¿A qué se refiere, chicos? ¿Al director provincial? ¿Al ministro? ¿Al coordinador? ¿A quién se refiere? ¿A quién le atribuye esta figura? Porque después cuando las papas queman, ninguno se hace cargo. ¿Quién es el titular del servicio administrativo? Y en nuestro caso, por ejemplo, el gerente general de administración financiera, perdón, el gerente general de administración y comercial que tenemos. Después está el gerente de administración también. Muy bien, Celia. Ujú. ¿Y vos estás trabajando en EPEN o En EPAS? EPAS, En EPAS. EPAS. Bien. Y después en algún organismo de administración central, ¿quién sería, chicos? Los que estén a cargo de la dirección de administración, Muy bien. ¿Y por qué decís eso, Pau? ¿Y los coordinadores? Porque hay acá no coordinadores, tenemos. viste que con Eh, el tiempo han salido coordinadores administrativos, han salido otras figuras. Claro, en nuestro caso sería el acá coordinador no tenemos, provincial de por ejemplo, administración. Bueno, En vamos policía, a... el director de administración. Ok, entonces vamos a ver qué dice la ley. ¿Quién es el titular del servicio administrativo? Porque estas dudas pasan. Porque, ¿responsabilidad de quién es? Porque la ley dice titular de servicio administrativo. ¿Y quién es el titular al final? Porque tenemos varias figuras, varios actores dando vueltas. Venimos acá, avanzamos con la ley. Vamos al artículo 9, ¿sí? ¿Dónde está mi lectora oficial, Celia? ¿Estás ahí? Acá estoy. Dice, artículo Artículo 9. nuevo, anteúltimo párrafo. Mirá dónde está escrito. A ver, ahí voy. Acá, acá estamos. En los organismos y entidades indicados en el inciso 1 del artículo 6 de la ley, el servicio administrativo financiero será función de los directores de administración, las que se organizarán dentro de cada jurisdicción conforme a lo establecido en los párrafos precedentes.
Listo, chicos, no hay más duda. Es sí o sí el director de administración. Es responsabilidad del director de administración en organismos de administración central. Después, como me dicen ustedes, también bueno, en EPEN o en EPAS tienen, digamos, ¿sí? Pero acá ya me lo asevera, ¿sí? Es función, y eso es lo que vos decías, Pau Comella, ¿sí? Es del director de administración, está acá, está escrito, ¿sí? Bien, eso es lo que yo quería comentarles. En consulta, y con esto que mencionaste recién, el tema de coordinador y eso, ¿cómo sería? ¿Sigue igual en lo que es director provincial de administración, aunque tenga un coordinador por arriba? Mm, ¿Viste? Está muy buena la pregunta porque justamente ahora decís, Porque, bueno, tenemos coordinadores, tenemos una escala para arriba, pero y entonces claro, no, responsabilidad de porque quién es? la ley menciona direcciones de administración, pero en varias estructuras tenés el director general, tenés un director provincial y arriba un coordinador. ¿Viste? ¿Viste? ¿Sobre quién recae? Qué Date sí, incoherencia, qué incoherencia, ¿no? Pero acá no es sobre quién, acá la cosa es clarita, lo dice la ley, director de sobre el administración, director. Ujú. ¿viste? Entonces, siguen apareciendo estos cargos, remunerativamente cobran mucho más, pero la responsabilidad queda en cabeza Y de no solo del tienen director de administración. responsabilidad tal cual. Claro, totalmente. ¿Mm? ¿Vieron? Bueno, mi- ahora les voy a leer yo el artículo 6, ¿sí? Las disposiciones de esta ley serán de aplicación, o sea, todo el tema de control, para todo el sector público provincial y a tal efecto quede integrado por la Administración Provincial, Poder Legislativo, Judicial, Poder Ejecutivo y los órganos centralizados dependientes del mismo. El Tribunal de Cuentas, y esto es lo que yo le quería marcar, miren, no lo pone dentro de ninguno de los poderes. Al Tribunal de Cuentas lo pone como un organismo extra poder, por fuera del legislativo, del judicial, ¿sí? Y esto es justamente por una cuestión de independencia, ¿sí? De criterios que tiene que tener a la hora del control externo, ¿sí? Porque si no sos juez y parte de lo mismo. Entonces, lo pone fuera de los poderes porque justamente va a auditar a los tres poderes. Y después, bueno, te dice los organismos centralizados, incluido el Instituto de Seguridad Social del Neuquén. Y en el 2 te dice las empresas y sociedades del Estado y toda organización empresarial en el que el Estado tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones o en los aspectos que le sean aplicables. Nosotros tenemos muchas empresas, ¿sí? Empresas donde el Estado tiene participación estatal mayoritaria. Entonces, ¿qué decís? Pero le aplico esta ley, le aplico nuestro control, le aplico, ¿sí? Entonces acá la ley te dice que a los entes a los que alude el inciso 2 del artículo 6 de la ley serán de aplicación las respectivas leyes de creación, en tanto no se opongan a principios y normas de la administración financiera establecidas en la ley. ¿Sí? Y acá esto responde una vez un alumno me dice, pero entonces, ¿el Banco Provincia también tiene que ser controlado por el Tribunal de Cuentas y por la Contaduría y por todo eso? Bien. Entonces, bueno, el Banco Provincia, el Estado, la provincia de Neuquén tiene participación mayoritaria. Pero bueno, este artículo me dice que tiene que regirse por sus leyes de creación, ¿sí? Y siempre estas leyes de creación tienen que ser redactadas en consonancia con los principios establecidos en la administración financiera, en esta ley de administración financiera, ¿sí? Bien, yo les dije que les iba a dar un tip. Cuando ustedes a veces estén en alguna charla y les quieren tener letra y que no saben en qué parte de la ley está lo que ustedes en algún momento leyeron y que no se acuerdan y qué sé yo, el artículo 3 lo dice todo. Todo lo que después está en la ley lo dice el artículo 3, ¿sí? Donde te dice que la administración de los recursos públicos, es decir, toda la gestión de la administración pública, se tiene que regir por legalidad de los actos, operaciones y procedimientos. La regularidad en las operaciones de registro e información contable. O sí tiene que estar todo contabilizado regularmente. Y que también todos los funcionarios tienen la responsabilidad de su gestión
¿sí? Como también de los resultados obtenidos. Al resguardo del patrimonio y los intereses en las operaciones de gestión y administración, economía en el costo, eficacia en el cumplimiento de los objetivos y la publicidad de los actos de gestión de gobierno. En forma resumida lo dice todo lo que después está en la ley. Entonces, cuando tengan duda o tengan que fundamentar algo, remítanse a este artículo 3 que está todo. Ok. Bueno, miren lo que hemos avanzado. Y ahora vamos a ir, ¿sí? Y vamos a hacer una mención, porque hay un capítulo que habla del órgano rector del sistema de control interno. Y te dice que es la Contaduría General de la provincia. Y es el artículo 77, ¿sí? Donde ahí, bueno, te dice que el control que va a llevar va a ser presupuestario, económico, financiero, patrimoniales, normativo y de gestión. Y acá lo atamos con lo que empezamos a ver nosotros cuando vimos la materia. ¿Se acuerdan que yo les dije en la clase 1? Vamos a la clase 1. ¿Qué están viendo? ¿Están viendo lo que yo estoy viendo? Sistema de, sí, Pe- relación. Bien. ¿Se acuerdan que siempre todo lo tenemos que orientar aquí? Miren, chicos. Esto vimos los riesgos, el organigrama, vimos los insumos, el procedimiento. Ta, 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 ta. Esto. Siempre todos nuestros análisis tenemos que orientarlos hacia una gestión adecuada, donde menciona eficiencia y eficacia, en el cumplimiento de la normativa y la información contable. ¿Sí? Todo eso, ¿sí? Las tres materias del control interno, ¿sí? Estas tres materias. Entonces acá, ¿sí? Nuestro cuerpo normativo, nuestra ley, dice, ¿sí? Y va un poquito más allá, y dice que también tenemos que tener un control patrimonial, ¿sí? Y de gestión. Así que bueno, es lo que establece, ¿sí? El artículo 77, donde me dice que el órgano rector es la Contaduría General de la provincia. Cuando nosotros comenzamos la clase dijimos, ¿sí? En el artículo 62, 262 y 256, que me daba la creación de esto. Y escuchen esto, ¿qué requisitos tienen que tener? Bueno, dijimos que la máxima expresión de la Contaduría General de la provincia es el contador general de la provincia. ¿Y qué requisitos tiene que tener? El requisito que tiene que tener el contador general de la provincia para poder ser o aspirar una persona a ser contador general, ¿sí? Deberán tener el título de contador público con validez nacional, deberán acreditar una antigüedad de 5 años en la administración pública y reunir los otros requisitos, ¿sí? Em, es decir, estos cargos, cuando los propone el Poder Ejecutivo, sí o sí tienen que tener estos requisitos. Ser contador público y tener una antigüedad de, de 5 años. Y la Constitución, además de eso, decía como mínimo 30 años de edad. Bien. Lo mismo pasa para el tesorero general de la provincia, ¿sí? Así que todas aquellas personas que aspiren a ser contador general o tesorero general tienen que cumplir con estos dos requisitos. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Los agobié, los ahogué, los mareé con tantas leyes? Vamos a avanzar un poquito más entonces. Artículo 77 dijimos el órgano de control interno. Vamos a hablar ahora del órgano de control externo, que me lo creó el artículo 6, allá adelante. Bien. ¿Quién me lee el artículo 85? Yo lo leo. El Tribunal de Cuentas de la provincia ejercerá el control externo del sector público provincial y municipal, con las facultades y atribuciones que emanan de la Constitución provincial, de la presente ley y su reglamentación.
Ahí nomás, funcionará. Ah, ahí nomás. bueno, Chicos, miren, miren lo que dice. Sector público provincial y municipal. O sea, también audita municipios, lo dice acá. Y fíjate que dice sector público provincial. ¿Y qué incluye el sector público provincial? Lo vimos en el artículo 6, poder legislativo, ejecutivo y judicial. En cambio, a diferencia de la contaduría, te dice el órgano de control interno del poder ejecutivo. Solamente controla el poder ejecutivo. El Tribunal de Cuentas tiene un ámbito de competencia mucho más amplio. No es solamente el poder ejecutivo, es el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Y además, municipios y comisiones de fomento. ¿Sí? Bien, perfecto. Y otra cosita que les quería marcar, ¿sí? El artículo 88, Gaby. Léeme el 88. artículo 88. El Tribunal de Cuentas es la única autoridad con facultades exclusivas y excluyentes en el orden administrativo de aprobar rendiciones de cuentas o, luego de sustanciar un juicio administrativo de responsabilidad, desaprobar total o parcialmente las partidas observadas de las cuentas rendidas por el sector público provincial. Las Muy mismas bien. facultades tendrá en lo relativo a las rendiciones de cuentas municipales. Municipales. Fíjense, chicos, acá que te dice, el único que puede aprobar o desaprobar es el Tribunal de Cuentas. No hay otro. Tiene la facultad exclusiva y excluyente, ¿sí? De aprobar o desaprobar las cuentas rendidas. Cuando escuchen este término de rendir cuenta documentada, ¿a qué se refiere? A rendir cuentas en forma documentada de todas las operaciones que se llevaron a cabo en un determinado periodo. ¿Sí? Bien. Yo me entusiasmé tanto hablando, pero tengo otras cosas para mostrar. Vamos acá. Que la clase 3 la dejamos al inicio. Acá, miren, miren lo que hicimos hoy. Empezamos con el artículo 256 y 262, ¿sí? ¿Lo van viendo en pantalla conmigo? Sí. Bien, ahí comenzamos hablando hoy. Después empezamos a hablar de nuestra ley de administración financiera. El artículo 1, el artículo 2, donde ya habla de un sistema de control. El artículo reglamentario, que dice eficaz sistema. El artículo 4, donde establece el concepto de control integral e integrado. ¿Sí? Integral significa que es absolutamente todo, tiene que estar, no, esto sí lo controlo y esto no. No, señor, tiene que ser integral, tiene que estar todo incluido. E integrado dice que nuestro control tiene que ser parte de lo que nosotros hacemos. O sea, cada uno tiene que llevar adelante el control de los trabajos que hace. Después te habla el artículo 5 de los ejecutores del sistema de control y te habla de la contaduría, un órgano de control interno, del Tribunal de Cuentas, ¿sí? Y te habla, digamos, de la responsabilidad de los titulares de los servicios administrativos, de que tienen que ser los ejecutores primarios. Después ya habla del artículo 77, que es de la contaduría, ¿sí? Donde la contaduría ejerce las funciones de órgano rector, porque lo dice la Constitución y después lo refuerza la ley, y que justamente en esta centralización normativa, ellos hicieron un control normativo, la Contaduría General, y donde establece las normas generales donde se tiene que de cómo se tiene que llevar adelante este control, ¿sí? Dentro de esto, ¿sí? Bien. Y después el artículo 85, que es el órgano rector del sistema de control interno, el Tribunal de Cuentas, ¿sí? El Tribunal de Cuentas, ¿sí? Tiene acuerdos donde establece, ¿sí? Las responsabilidades y las formas en las que se tiene que rendir. Y para ello hay un reglamento. Este téngalo presente siempre porque se usa mucho, que es el Acuerdo 1120, que es el reglamento de rendición de cuentas, donde acá te dice que, por ejemplo, la rendición de cuentas tiene que ser mensual. Ustedes pueden decir, ¿y por qué tiene que ser mensual? ¿Por qué tengo que preparar una por mes? ¿Por qué no puedo pagar una cada 3 meses? No, porque el Acuerdo 1120 te dice que tiene que ser por mes, ¿sí? Ya sea para municipios, para
para todos los poderes, poder legislativo, judicial, incluso nosotros el poder ejecutivo. Ahora bien, también te habla, para los chicos que trabajan en los municipios, el reglamento de rendición de cuentas para municipios y comisiones de fomento, el acuerdo 1140. ¿Sí? Ahí les puse el link, ¿sí?, de la página para que ustedes puedan descargar si trabajan con estos, ¿sí? Y lo mismo le puse el link acá de la contaduría donde está el compendio normativo, donde están todas las normas de cómo se tiene que rendir cuentas, de los criterios que se tienen que tener, ¿sí? Así que bueno, utilicen ahí los links en el trabajo para poder bajar la información que necesitan de ahí. Acá van a tener toda la información, ¿sí? Así que bueno, bien, 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 bien. Bueno, y con esto nosotros ya estamos terminando. Espero, a ver, ahí estoy otra vez con todos ustedes. Los veo, los veo. Cuéntenme, ¿alguna duda? Se hizo pesado? Cuéntenme, cuéntenme todo. Pero seanme sinceros. Gracias, Cari. Bien. Bueno, dale, Caro. Muy bien, gracias, Caro. Sí. Escúchenme, no sale de lo que nosotros vimos. Aplíquenlo en su trabajo. No es más de lo que nosotros vimos. No hay análisis adicionales, no hay absolutamente Ujú. nada. Bien, bien, buena pregunta. El Tribunal de Cuentas, ¿sí? Eh, Primero, el Tribunal de Cuentas no es una sola persona, hay un órgano colegiado, ¿sí? Donde están los vocales, a diferencia de la Contaduría General, que es una sola persona. Claro. Acá hay unos vocales, y dentro de estos vocales, ¿sí? ¿Sí? Está el presidente, donde eso, el presidente del Tribunal de Cuentas, nosotros no estamos adheridos a la 21, aunque por ley. No, ahí miro bien. Eh, ahí el presidente, vamos al 88, ¿sí? Tic, tic, 88, 88. Tuc, 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 de la estructura. Mire, el Tribunal de Cuentas estará constituido por un cuerpo integrado por un presidente y cuatro vocales, cuyos nombramientos y calidades se regirán por lo previsto en el artículo de la Constitución Provincial. ¿Sí? El artículo 6 de la Constitución Provincial. Bien. Ante Prestarán juramento de desempeñar fiel y lealmente sus cargos ante el gobernador de la provincia y ante la presidencia, por decreto. ¿Sí? Ahí está. Bien. ¿Salvada la duda? ¿Sí? Bueno. Vamos a leer los mensajitos. Vamos a leer los mensajitos. No se van a ir tan fácil. A ver, Pilar, buen día, tenés buen día. Tanto pasaron las cosas. Yo no tengo ley, pero no puedo. Ah, bueno, vamos más adelante. Bien. Dinámica. La máxima. Bueno, lo elige el gobernador. Bien. La legislatura. La legislatura. ¿Por qué decís eso? No, no, porque ahora me da miedo decirlo. Es como que vos elegís quién te va a controlar, si lo Porque es elige el órgano de. gobernador. Sí, sí. No sé si Bien. soy claro en la pregunta. No, sos re claro. Artículo 3. Pará. Vamos a ver. Porque acá decimos que el do- título 3, 256, es totalmente lógico lo que decís. Capítulo 1. Capítulo 1.
Título 6. Poder Judicial. No, es designado por Poder Ejecutivo, artículo 260. Los miembros del Tribunal de Cuentas serán nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la legislatura y tendrán las mismas incompatibilidades, inmunidades, prerrogativas y prohibiciones que los del Poder Judicial. Ahí está. ¿Sí? ¿Quedó clara, chicos, la respuesta? ¿Sí? Bien. Vamos entonces. Muy interesante. El único detalle que nosotros no estamos a la 21, aunque por ley 53 establece que rendimos al Tribunal de Cuentas. ¿Quién es? Sonia. ¿Dónde está Sonia? Sonia. Acá. ¿Dónde está Sonia? Escribime en todo caso de qué Es del municipio. municipio de Villa Langostura. Sí, hay municipios que no aplican la 2141. Sí, eso es verdad. ¿Quién audita el Tribunal de Cuentas? Qué pregunta comprometedora. Bueno, eh, el Tribunal de Cuentas también está sujeto al control interno de la Contaduría General de la provincia. ¿Sí? En eso hay un control cruzado. ¿Sí? Eh, Después, bueno, el control externo ellos no lo tienen, digamos, porque después pasan. ¿Qué pasa? Las cuentas o las rendiciones del Tribunal de Cuentas después se consolidan con todas las del Poder Ejecutivo y eso es lo que después ve el Tribunal de Cuentas. ¿Mm? Profesor, Sí. mi pregunta surge, yo trabajo en la Municipalidad de Vista Alegre, porque cada vez que te hacen una observación y llega ya al juicio administrativo y demás, y se condena a que los funcionarios tienen que pagar, se supone que cuando el Tribunal de Cuentas cobra ese dinero, después debe volver a la municipalidad. Entonces, esa pregunta nos surgió hace poco bueno, por una condena que hubo a unos funcionarios que tuvieron que pagar y dijimos, bueno, ¿dónde se controla eso? Porque uno, capaz que son funcionarios que ya estuvieron hace un montón de años y cómo hace la municipalidad para saber qué es lo que tiene, digamos, a favor de lo que se ha cobrado por juicios anteriores, ¿no? Sí, sí. Ahí la verdad que estamos hablando de que ellos reciben, primero, ubicame, no sé decirte si las cuentas a las que hay que depositar son cuentas de la provincia del Neuquén o son del Tribunal de Cuentas. Son de la El provincia, ¿verdad? Tribunal de Cuentas son. Ah, y entonces, ¿cómo rinden ellos y qué procedimiento de control? Bueno, yo eso te lo voy a averiguar, ¿dale? Bueno, gracias. Eso te lo voy a averiguar, digamos, los depósitos de las multas y de los perjuicios fiscales, etcétera, ¿quién los controla o qué sujetos tienen participación en eso? Bien, bueno, ¿alguna duda? Rubén, Sí, Pau, te puedo hacer una consulta por ahí, una preguntonta, pero bueno, no hay problema, en estamos cuanto al para eso. foro, hoy estuve media, se me cortaba, por ahí lo dijiste, pero bueno, en cuanto al foro que hay que participar, decís diseñar un sistema de control interno. ¿En el área o en la organización, en la subsecretaría, por ejemplo, yo trabajo? No, limitarlo a tu área donde vos tenés más conocimiento, porque si no se amplía Bien, mucho. La idea, a ver, acá yo los pongo en una situación hipotética que viene un jefe y les dice, chicos, no, yo quiero que alguien me cubra las espaldas. ¿Cómo diseñamos un sistema de control para esta parte? ¿Sí? Entonces ustedes, bueno, yo lo que sugiero es, en términos generales siempre, no el procedimiento, por supuesto que no, sino que, bueno, en términos generales creo que acá la gente necesita
capacitarse, necesitamos hacer división de funciones, necesitamos establecer tareas cruzadas para que haya un control entre los mismos compañeros, necesitamos establecer un manual de procedimientos, ¿sí? de determinadas cuestiones, etcétera. A eso me refiero. ¿Sí? Que esto se va a repetir independientemente de las tareas que hace cada uno. Pero claro, es la mirada que ustedes tienen que tener a la hora de que cuando asumen un compromiso como estos. Bárbaro, gracias. Bien. Bueno, ¿qué más, gente? Vamos a tener más clases de consulta de todos modos, así que cualquier duda me van escribiendo sobre el chat, ¿sí? Así que bueno, eso. Bueno, ok, entonces estamos terminando. Que tengan todos muy buen día. Gracias, Gracias, hasta luego. profe. Muchas gracias, que tenga buen día. Gracias. Chao, chao.